estar a la altura de las preguntas y si no, no tengo problema en que interrumpan y paramos y vemos y no hay ningún problema. Así que desde ya, gracias doctor. Y yo soy Beatriz González, estoy en la cátedra junto con la doctora Cabanillas, el doctor Rondoleto y Federico Zanotti los días miércoles desde las 8 de la mañana. Así que cualquier duda me preguntan a mí o le preguntan a ellos también. Bueno, no. Bueno, un poco es como repasar, ¿no? Porque esto de hacerlo en PPS y trabajar, nosotros trabajamos con paciente de demanda espontánea y paciente integral. Es decir, es una rueda que parte desde los conocimientos que hemos tenido previamente antes de llegar a PPS y se trata en PPS de afianzar esos conocimientos y ampliarlos siempre, basándonos en una ontología basada en evidencia, por supuesto. Y tratar de vincular o de aunar, de unir, de coordinar esos aprendizajes de forma integral para poder abordar tanto diagnóstico, prevención, tanto en salud oral como todos los protocolos y las resoluciones para tratamiento y para urgencia. Entonces, PPS, de alguna manera, es lo que hace es valorar todas esas competencias a través del paciente de demanda espontánea y el paciente integral como de una manera, de una forma de unirlo, ¿no? En este caso vamos a profundizar en temas más de endodoncia. Endodoncia hace un repaso, como muchas de las materias clínicas, pero donde valora las competencias en la clínica, las competencias formadas anteriormente en todos los años previos. Anatomía, fisiología, histología, química, biológica, así como todas las técnicas básicas, tanto en materiales dentales como las preventivas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando hacemos endodoncia? Cuando hacemos endodoncia, son pacientes que se acercan, ya sea por dolor, por cambios de color en su diente, y que necesitan, o simplemente porque van a ser tallados para sostén de una prótesis, más allá de que se puedan ir cambiando o reactualizando esos niveles protésicos, hoy todavía los puentes fijos tienen indicaciones, por supuesto. Y muchas veces hay que hacer endodoncia también en un diente que, bueno, tiene un cierto riesgo y ante ese riesgo se prefiere hacer endodoncia. Pero sobre dónde trabajamos, a qué se refiere, dónde estamos ubicados nosotros para hacer endodoncia. ¿Sabemos que vamos a trabajar en conductos? ¿Cómo son esos conductos? ¿Qué tienen esos conductos? Entonces, reconocer la anatomía, aprender allá en primer año, pero tratar de ubicarla en la anatomía interna, es importante para abordar. Muchas veces los pacientes creen, y los pacientes que no, pero muchos pacientes creen que le hacen endodoncia y listo, se acabó el problema. Ya está. Y entonces explicarle de que no, que nosotros trabajamos a través de la corona para llegar a los conductos. Es una situación de ubicar al paciente. Ahora, nosotros también nos tenemos que ubicar. ¿Y cómo nos ubicamos? Tenemos que reconocer dónde está la cámara frontal. ¿Qué tiene la cámara frontal? ¿Y a qué se refiere con el conducto radicular? Es un solo conducto. Entonces, ¿cuál es el contenido que tenemos en la cámara pulpar? Cámara pulpar, histofisiología, ¿desde dónde? Desde el tejido mesenclimático, que viene largo, como para hacer repasos grandes, ¿no? Pero que sabemos que esa cámara pulpar tiene un contenido que también es un contenido
que difiere en algo el conducto radicular. Ubicar esa anatomía interna nos ubica a nosotros para posicionarnos en una mejor endodoncia. Entonces, las técnicas pueden ser fantásticas, pueden ser nuevas, puede haber los mejores motores o la endodoncia motorizada puede ser la más actualizada. Ahora, si yo no sé de anatomía interna, estamos en problemas. Entonces, y esa anatomía, para ir presentándola como anatomía de algo que yo voy a hacer, yo ya tengo que tener un criterio preventivo. Entonces, lo actual es ese criterio preventivo. Lo tengo per se, sé que tengo que hacer endodoncia y perno y corona siempre. No, cada vez se trata de invadir menos la pieza dentaria, de invadir menos los tejidos dentarios que puedan hacer de soporte. Entonces yo ya tengo que ir pensando en esa rehabilitación posterior. Entonces, vino un paciente con un dolor difuso que no sabía qué era y yo ya tengo que ir pensando qué respuestas darle. Pero para eso ya vamos a ver el diagnóstico, pero sigamos un poquito con lo que se refiere a la anatomía interna. Y esto es importante mencionarlo, porque nuestra preparación en el trayecto endodóntico cursado en las aulas, muchas veces, o la mayoría, es en uniradiculares, muy pocos pueden hacerlo en birradiculares. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos dificultades? Y que todos dicen, ay, yo quiero hacer el molar, yo quiero hacer el molar, yo quiero hacer el molar. Preparémonos para eso, porque todos los libros hablan, las guías de endodoncia incluso, hablan de cómo es una cámara en un conducto que es único, en una pieza dentaria única, a una pieza multiradicular. Esa cámara en una pieza uniradicular va a ser virtual. Yo entro al conducto, ¿sí? Entro a la cámara y yo ya estoy en conducto. Esa caída al vacío que veo por ahí es caigo cámara, caigo conducto. Después reacomodo cómo direccionarme más en línea recta o con un acceso más recto, con menos curva. Ahora, ¿qué diferencia tengo cuando estoy trabajando en dientes que tienen más de un conducto? En piezas dentarias con más de un conducto. Yo voy a tener una cámara que no va a ser virtual. Yo voy a caer a esa cámara tiene un techo, tiene un piso, tiene paredes, y esa cámara se corresponde anatómicamente a la superficie externa que tiene la pieza dentaria. Si bien tiene una orientación en casi todas las piezas dentarias multiradiculares, central y hacia mesiovestibular, la cámara siempre va a tener un techo, un piso y paredes. Paredes libres, como son las paredes vestibular, palatina lingual, y proximales, mesial y distal. ¿Esto para qué me sirve? Porque si yo quiero aprender localización de conductos, hay axiomas que establecen de muchos estudios sobre cómo encontrar los conductos a través de la unión de ese piso con la pared proximal, de esa pared libre, esa pared proximal, un ángulo, y ahí voy a encontrar un conducto. Pero básicamente tengo que saber que ese techo lo voy a encontrar en la cámara, en la corona, que es un techo que está pasando en la dentina, que es un techo que lo puedo ubicar con piedras, ¿sí? Con piedras cortas
jamás, jamás piedras largas de cirugía, por más que tenga una cámara que no vea o que está calcificada, que lo que sea, jamás una piedra extra larga de cirugía. ¿Por qué? Porque la piedra extra larga de cirugía, ¿para qué es? Es para odontosección. Entonces, yo no quiero hacer una odontosección, estoy haciendo una endodoncia. Quiere decir que si yo puedo hacer una odontosección es porque ya me estoy pasando el techo, estoy pasando el piso. ¿Sí? Díganme cualquier cosa, si voy rápido o no, párenme, me avisan. ¿Sí? Entonces, ¿qué complementos sencillos hoy por hoy tengo? Desde Combin, ortopantomografía, Combin, tomografía computarizada, para poder ver cómo se me da la gana los conductos y las cámaras. Ahora, yo puedo estar trabajando en un lugar donde no tenga acceso o los pacientes que acuden a ese lugar no tengan acceso. ¿Qué es lo que puedo hacer más sencillo? Incluso en la facultad ustedes tienen pacientes de demanda espontánea que no siempre va a poder ir a hacerse un aborto PAL o una combi. Entonces, y aún así el paciente integra. Entonces, ¿qué puedo hacer para resolver una situación de emergencia? Una situación en que, che, tengo que hacer la apertura. ¿Cómo hago? No puedo esperar ni darle al paciente que tome antibióticos y qué sé yo. No. Bueno, hay complementos sencillos, como es una radiografía de Bite-Win, ¿sí? La de aleta de mordida. Esa radiografía me permite ver en lo que es, en lo que son molares, me permite ver la cámara pulpar. Parece muy antiguo, pero es algo sencillo, lo que a veces podemos abordar. Sobre conductos, ¿qué podemos decir? ¿Es un solo conducto? No, es un sistema de conductos. Un solo conducto que se trata como principal, ¿no? Pero es un sistema de conductos. Es un sistema de conducto donde hay un conducto principal, pero ese conducto principal puede terminar en conductos accesorios, en conductos con un delta apical. Puede tener un conducto lateral, las piezas anteriores, por ejemplo, son muy propensas a tener conductos laterales que se dan en la zona media de los conductos, en ese tercio medio. Ya cuando avancemos les voy a comentar también sobre esto. Un conducto recurrente, interconductos. Estos conductos quizás en una pieza dentaria anterior es más difícil, pero en premolares lo puedo encontrar en los conductos mesiopalatinos, porque en los conductos de primeros molares superiores o primeros molares inferiores, primeros molares superiores, tenemos un conducto mesiovestibular y hay otro conducto que es mesiopalatino o MB2 que también le suelen decir. Con respecto a los conductos inferiores, también puedo tener dos conductos en los distales y esos distales pueden estar comunicados y en premolares también pueden estar comunicados. Esos interconductos son muy propensos o se dan bastante en los 5, en los 15, en los 25 y en los inferiores en los 4. Bueno, y sobre la anatomía, ¿qué hace la endodoncia? ¿A dónde va la endodoncia? Allá abordamos la cámara, fuimos a los conductos, pero ¿cuál es el objetivo de la endodoncia? El objetivo de la endodoncia, yo no lo puse acá, después si nos da el tiempo lo ponemos, pero lo pueden encontrar en cualquier libro, son los parámetros de Schilder en el año, ¿tá? Pasando el 60, y año 78, para no hacerles tanto, para ponerlo más moderno, ya hablaba de una conformación
donde la idea, el objetivo de la endodoncia es poder eliminar el contenido del conducto, de cámara y conducto, sanearlo, limpiarlo, no deformarlo y luego ubicarle, después de descontaminado, un relleno con un material biocompatible. Entonces, y este objetivo fue desde siempre, hasta dónde llegaba la endodoncia, cuál era el límite de la endodoncia, hasta dónde preparo la endodoncia, hasta dónde limpio ese conducto, cómo hago para irrigar. Montones de estudios y lo que sí es una constante que siempre tiene que haber irrigación y siempre se tiene que respetar el CDC. Y el CDC es un punto que clínicamente no lo podemos determinar. Si bien puede haber como alguna sensibilidad particular cuando uno atraviesa el CDC, no siempre se puede reconocer, y más en piezas que son multirradiculares o en pequeños. Entonces, sí o sí tenemos que aceptar que es un punto histológico. Entonces, desde allí hablamos que sí, que es un cono con base externa y con la base menor está hacia la dentina o hacia el conducto, hacia el lado del conducto. La base mayor es hacia el periodonto. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber que es una unión de tejidos. Ahí tenemos cemento, dentina y luego cemento. Y nosotros tenemos que ubicar, hacer una extirpación de un tejido que puede estar inflamado o puede estar necrosado. Y tenemos que extirpar ese tejido y luego asegurar que la irrigación allí sea pertinente, sea una irrigación que permita una respuesta inflamatoria en el periodonto para que luego tenga un tejido de granulación y, como todo tejido de granulación en el cuerpo, ¿qué hace? Polimorfonuclear prófilos, hace un contenido de inflamatorio para luego empezar un proceso cicatrizante. Entonces, para nosotros, la referencia de dónde está esa unión cemento-dentinaria es súper importante, no importante, importantísimo. Va a ser la referencia de nuestro límite de trabajo. Perdón. Acá, fíjense, hasta dónde, ¿sí? ¿Dónde es la constricción y hasta dónde tiene que llegar la lima? Nuestra lima tiene que llegar unos milímetros antes. Pero ese contenido de la constricción tiene que ser abordado por el irrigante. Y es importante pensar ahora, ¿qué tenemos en el foramen? ¿El foramen es redondo? No. Los forámenes no son redondos, excepcionalmente son redondos, por un lado, y además el CDC es importante, los forámenes tienen distintas formas y no siempre terminan en la punta o el vértice anatómico del diente. Fíjense todas las formas que pueden tener los forámenes.
Y desde acá podemos tener un conducto principal, conductos accesorios. Esto es el abordaje que nosotros hacemos con una lima 10. Tenemos que pasar una lima 10, asegurar que yo puedo atravesar con esa lima 10 apenas, no, muy menos de 1 milímetro, para asegurar que la irrigación llega. Y esto, ¿por qué el gatito que se pregunta? Porque de lo que nosotros vemos en PPS, muchos ya han visto en endodoncia el uso del localizador apical. Pero muchos es con la imagen radiográfica. La imagen radiográfica me puede dar una imagen errónea. Entonces, el uso del localizador apical es como el GPS que me lleva a la longitud donde yo tengo que trabajar. Y eso es muchísimo más importante. ¿Con qué lima lo voy a hacer? Con una lima 10. ¿Y cuánto? Y me tengo que pasar y volver. Me tengo que pasar en ese localizador apical y volverme. ¿Sí? Eso es capítulo hoy, por lo que ustedes tengo entendido, querían un poco de ver farmacología, todo lo que hace a la patología y cómo se va en la endodoncia. Los protocolos de endodoncia van acompañando esto. Yo no quiero mezclar tanto para que no se haga lío. Pero básicamente, cuando hablamos de foramen, es importante esto. Fíjense, si yo tomo esta placa, ¿sí? Esta, en este elemento dentario, en este 5, para un auditor atrasado en la información, y a mí me falta conducto, yo estoy corto. Esto no es reconocido como una endodoncia, como una buena endodoncia aceptable. Pero si acá el conducto termina como en estos, ese conducto está bien. Este conducto se hizo con localizador y el conducto terminaba así. Fíjense que hay una imagen que nosotros tenemos que interpretar. Acá hay una imagen, no sé si se ve la flechita que yo estoy haciendo. Sí, profe, se ve. Bueno, hay una imagen, ¿sí?, que hay como una radiopacidad marcada en esta punta de la placa, de la radiografía, y una imagen como superpuesta acá, más lejana. Esta raíz tiene una curva, ¿sí?, hacia vestibular y hacia distal, por supuesto, como se ve acá. Entonces, no termina acá. Esto es una imagen superpuesta. Entonces, aprender a interpretar las radiografías es sumamente importante, porque si bien yo voy a tomar con el localizador, la imagen radiográfica me permite a mí justificar por qué me estoy quedando acá, por qué yo veo esto diferente. Bueno, es un poco con respecto a la anatomía. Después, para avanzar, vamos a retomar algunas de estas. Pero vamos a ver que sobre el dolor, que cuando viene el paciente con el dolor. Entonces yo tengo un paciente que me llama por teléfono y me dice: se me hinchó la cara, me duele. Y son algunos diagnósticos importantes que tenemos que resolver.
si ese dolor corresponde y vamos haciendo descarte. ¿Cómo es ese dolor? Si es un dolor orofacial, si es un dolor de ATM, o si ya está direccionada a un dolor pulpar. Y si ese dolor es pulpar, si lo puedo identificar o lo tengo difuso, entonces yo ya estoy pensando en un dolor periodontal. Si ese dolor empezó siendo el frío, el calor, y después no se me pasaba, y después ya tomé antibiótico, y después ya fui a otro lado y me dieron no sé qué, y ya me abrieron, pero no fui a hacerme la endodoncia, y ya ni me toco ahí, entonces ya tengo un flemoncito que va y me aprieto y me sale pus, ya estoy hablando de otra cosa, ya estoy hablando de endoperio. O si yo le había hecho la endodoncia y después viene con otro dolor. Entonces, esto es importante que aprendamos sobre patología pulpar para poder ir dándole una dirección a ese manejo del dolor. Cuando no es odontogénico, es un dolor orofacial, pero no es odontogénico, pueden ser cefaleas que no haya repetición y aparece de repente, la neuralgia del trigémino, una otitis porque ha estado con algún proceso inflamatorio, una sinusitis que tiene que ver también con algún proceso viral o bacteriano, una celulitiasis, que también lo podemos tener como un dolor que produce un dolor difuso también, las mialgias, la osteonecrosis cuando ha sido un paciente que ha sido tratado con radioterapia. Entonces, de alguna manera, a mí me parece como importante en la anamnesis escuchar al paciente. Yo para que ustedes no se aburrieran, no puse anamnesis, todo eso. Pero sí recordamos de la anamnesis, el paciente cuando habla cuenta qué tiene. Yo les aseguro que si ustedes escuchan atentamente, el paciente viene con el diagnóstico casi en la mano. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Y que nosotros a veces no queremos hacer una apertura. Entonces, bueno, parece que le duele, pero en una de esas le puedo hacer el arreglo y se le pasa. Bueno, en esa le doy unos buches y se le pasa. Y no será la TM nomás. Entonces, bueno, tratemos de eso, ir como despejando y quedándonos con lo odontogénico. Ese dolor puede ser un dolor dentinario, puede ser un dolor pulpar, puede ser un dolor periodontal. Entonces, si hablamos de qué tipo de dolores tenemos, esto está en el libro de Estrella, que me parece que está en la bibliografía que tienen de PPS Aula Virtual, que no después se le pasa al doctor. Sí, está. Ah, me parecía. Entonces, Sí. acá lo pueden encontrar y lo abordan inmediatamente. Pero, ¿qué es lo importante reconocer? Que nosotros tenemos patologías pulpares y periapicales. ¿Cómo empieza esa patología pulpar? Vamos por la parte que nosotros, desde el comienzo. Microorganismos en la boca tenemos. Entonces, esos microorganismos pueden estar controlados, no controlados, más biofilm, menos biofilm, la respuesta del huésped. Pueden avanzar y avanzar a una caries. Esa caries produce una primera actividad o reactividad o una hiperactividad que nosotros decimos pulpalgia o se lo conoce como pulpalgia porque es
como una primera reacción inflamatoria, que muchas veces el paciente lo sortea sin acudir, porque está más acostumbrado a acudir al odontólogo cuando está con mucho dolor, por un lado. Pero quizás también esa pulpagia se dé en un momento donde yo estuve haciendo una operatoria y usé inadecuadamente el protocolo para hacer la retención, ya sea del ácido fosfórico o del BON. Entonces, esa dentina puede estar hiperreactiva. ¿Y cómo se da esto? Si yo le hice una obturación a un paciente, que sé que es una obturación simple, que no puede llegar a una pulpitis sintomática, entonces hay algo en mi protocolo de operatoria que realicé mal y que tengo que hacer como un repaso y decir, bueno, vení al consultorio a ver qué pasó. Quizás se filtró, quizás yo hice hoy por hoy, muchas de las clases 2 se utiliza el BON ay, no me va a salir ahora, pero se usa la resina sobre la clase 2 y sobre la resina, sobre la flow, perdón, ahí me sale. Sobre la flow, yo voy a hacer la resina en una clase 2 y muchas veces se usa en conjunto. ¿Por qué? Porque la flow me va a escurrir bien en esa clase 2, pero si no me llegó bien, si la lámpara no anda bien, si no, yo voy a tener un espacio que puede que después quede vacío y a la semana el paciente tenga una reacción. Entonces, aunque me dé un poquito de fiaca, tengo que ver, tomar una placa, volver a hacer un test de vitalidad y quizás repetir y hacer de nuevo mejor ese protocolo, porque me falta una cuña, porque lo que sea. Yo felicito a los alumnos cada vez que los veo aislar, porque aprenden preciosamente a aislar para los operatorios. Me encanta cómo aíslan y ponen cuñas y ponen para que no se salga. Me encanta. Lo tienen bien aprendido, pero puede pasar. Bien, entonces, eso es un caso. Entonces elegimos un caso que el paciente no se da cuenta de una pulpa hiperreactiva o que está acostumbrado a tomar cosas frías y entonces no se da cuenta. Pero si esto avanza, yo puedo tener una pulpitis sintomática y una pulpitis asintomática. ¿Okay? Esa hiperpulpalgia que hablamos recién sería lo que creo que en endodoncia le pueden referir a lo que es herida pulpar, hiperemia pulpar, ¿sí? Hipersensibilidad también. Pero cuando ya se avanza, yo puedo tener una pulpitis sintomática o una pulpitis asintomática. ¿Por qué una sí y otra no? Porque la pulpitis sintomática es un estadio que pasan casi todas las pulpitis. Que después tenga un periodo de asintomático puede ser porque el paciente toma medicación para pasar el dolor, porque tiene una medicación por indicación sistémica, entonces hay una pulpitis asintomática, o puede ser porque ha sido una pulpitis asintomática posterior a un trauma, a un traumatismo, entonces entró en shock y ya pasa directamente de la pulpitis asintomática a una necrosis pulpar.
ambas, la sintomática y la sintomática, de no ser tratadas, terminan con una inflamación donde supera la tolerancia biológica de la pulpa y termina en una necrosis pulpar. El tejido empiezan esas células de la cámara pulpar a necrosarse hacia el conducto. Por eso a veces podemos encontrar cámaras necrosadas, pero conductos como en una pseudonecrosis o en necrosis parcial, le dicen, pero que en definitiva, para lo que yo tengo que hacer clínicamente, es endodoncia, ¿sí? Si esa necrosis pulpar no es tratada, va a seguir avanzando. Entonces, me va a avanzar a una periodontitis apical sintomática y asintomática. Sintomática, ¿por qué? Porque va a pasar por un absceso dentoalveolar, va a pasar por un absceso periapical, va a pasar por un absceso periodontal, absceso dentoalveolar agudo, va a pasar por una celulitis. Y esto también va a llevar a que en algún momento ese hospedero y huésped se hacen socios, digo yo, porque van y vienen, van y vienen, van y vienen, y así terminamos en algo que es asintomático, ¿sí? O puede aparecer como Fénix, que aparece solo, que no sabemos por qué, de la nada, pero puede aparecer. Y entonces, pero así si no, va. Y así termina con un granuloma, con un quiste, con un granuloma, un quiste asintomático y que se lo encuentra de casualidad. Entonces, ¿cómo hacemos para abordar estos primeros dolores pulpares? Entonces, decíamos, una pulpitis reversible, esa pulpitis, esa primera inflamación de la pulpa. ¿En qué momento lo puedo tener? Cuando hago tallado de pilares y cuando no le pongo un provisorio como corresponde o el provisorio cesárea. En la técnica adhesiva que decía recién. ¿Sí? En la dentina expuesta, cuando quiero hacer el build-up y la flow desapareció. Entonces tengo que volverlo a hacer. Cuando sigo teniendo caries, o cuando hay caries y el paciente no viene. Entonces, el trauma oclusal que el paciente se va acostumbrando cuando se da. Ese trauma oclusal es cuando nosotros hacemos una operatoria, ¿sí? Una resina, clase 1, re tranquila, pero nos encantó hacerle la anatomía. El paciente se fue, le hicimos control de oclusión y quedó en trauma oclusal. El periodonto, que es un santo, se acostumbra. Alto, sí, me quedó alto, los pacientes cuentan. Sí, me quedó alto. Pues, no sé, me acostumbré. Ese trauma cruzar la repetición también, que recién no lo dije, también puede traer un dolor pulpar que si lo tomamos a tiempo lo podemos revertir. Obviamente, si yo les pregunto y no se me han dormido, buscando bajar la oclusión. Una tira de papel de articular y el santo remedio. Lo haya hecho yo, no lo haya hecho yo, y ver. Entonces, ahí sí. ¿Cómo es ese dolor? Es agudo, es provocado, rápido, va y viene. El paciente, por eso a veces no le da tanta bolilla. El diagnóstico es clínico. Se hace una prueba pulpar. Y acá es importante. Cuando yo utilizo el EndoEyes, la prueba al frío, que obviamente la hago con una torundita de algodón, que previamente le pongo vaselina o glicerina en el elemento dentario, en el esmalte, con mi resina,
para que no se me pegue la segundita helada, que tiene menos de 55 grados. Entonces, esa prueba, antes de hacerla, yo le tengo que indicar. Le vamos a poner nombre del paciente, el que ustedes quieran. Pero le tengo que indicar. Quiero que me avises cuando sientas frío, no cuando te duele, sino cuando sientas frío. ¿Está? Entonces, ese es el test de vitalidad. El de excitabilidad, no de vitalidad, de excitabilidad. Quiero saber la reacción, ¿va? Diagnóstico radiográfico. Podemos ver una posible causa como ¿qué les parece? Caries. Caries. ¿Cuál sería la protección de urgencia o el tratamiento de urgencia? La protección pulpar, volver a poner el provisorio, mejorar la técnica adhesiva, tapar esa dentina expuesta. Eso de la dentina expuesta tenemos que ver cuánto se ve expuesta. Si viene desde hace un año, no. Dentina expuesta no la puedo tapar después de un año porque el paciente se va de vacaciones a la playa. No. Tengo que hacer exhaustivamente el test de excitabilidad. Porque si yo tapo la dentina y esa dentina me está protegiendo una cámara, una pulpa cameral con inflamación, y yo la tapo, ¿qué voy a producir? Inflamación. No tiene para dónde desinflamar la pulpa, pobrecita. Entonces, le va a empezar a doler. Así que en vez de ayudarle a la amiga que vino porque se iba de la playa, me va a odiar porque le tapé el diente o la manita. ¿Tá? Entonces, cuando yo hago una protección pulpar y por la rehabilitación, sí o sí, tengo que controlar. La pulpitis irreversible se controla. Se controla. No es que, anda, esto no es nada. No. Controlo. Vení, que tengo que ver. Entonces, si yo te tomé el test de excitabilidad, lo vuelvo a tomar a los 7 días. Y el paciente, si no sabe, ok, pero yo sí voy a poder corroborar si es o no lo que quiero que espere. Si esto va a estar avanzando o está disminuyendo. ¿Estamos? Cuando ya hablo de pulpitis irreversible, al horno. Estamos al horno. ¿Por qué? La pulpa puede inflamarse. Tiene un componente, ¿sí? Un componente fisiológico donde tiene un límite para inflamarse. Es un tejido, como ustedes saben, la pulpa es uno de los tejidos especializados, capaz de volver a hacer dentina. Yo les suelo decir a los pacientes, y es una reacción que este tejido blandito que tiene usted aquí adentro se mimetiza y hace tejido duro, fíjese. Entonces, se achica y entonces a usted se le va a pasar el dolor. Pero, si ese dolor empieza a manifestarse en forma constante y ese dolor empieza a ser espontáneo, pues bien que estoy así, no sé, fui al cine, fui a dar una vuelta, fui a caminar, al gimnasio, lo que sea, a la facu, y de repente, ahí estamos hablando de una pulpitis irreversible. La pulpa está pidiendo auxilio. Yo acá adentro no puedo hacer más nada por el bienestar de esta pieza dentaria. Entonces, todas las clasificaciones que hay de la pulpitis irreversible, yo podría decirles cámara abierta y cámara cerrada. ¿Sí? Montones. Mis respetos. Pero básicamente, ¿qué terminamos haciendo en PPS? Está perfecto cuando ustedes rinden endodoncia que sepan toda la clasificación. ¿Sí? Abscedosa, purulenta, incipiente, secundaria, primaria.
Podemos hablar de cada una. Pero cuando tiene dolor espontáneo es pulpito irreversible. ¿Qué le tengo que decir al paciente? Mira, sí, de acuerdo como lo lleves, pero yo ya te puedo dar un turno para hacer tu tratamiento de conducto, y si es que anoche te empezó el dolor y que venías pateándolo el dolor, bueno, entonces quédate que te voy a hacer una apertura. Entonces, apertura, aislamiento, extirpación pulpar, se hace la instrumentación, el acceso a la cámara, irrigación, medicación de interconducto, y se termina en una sola sesión. Si yo lo quiero hacer, yo lo puedo hacer y terminarlo. Si yo, por un motivo que no puedo, no me animo, porque no lo hice tanto en molares, porque el premolar, falté a la clase que había de premolar, entonces, no sé, lo voy a mirar cómo es, pero bueno, voy a hacer, bueno, como sea, ¿no? Como sea. Si no se animan a hacerlo, lo pueden desdoblar. Pero hoy por hoy, la endodoncia apunta a hacer una microcirugía, donde se abre una vez y se termina en una sola sesión. No se desdobla, salvo excepciones. Este no sería el caso. Un dolor espontáneo no se me va a pasar con el antibiótico. No se me va a pasar con el ketorolac sublingual. Se me va a pasar cuando yo libere el techo de la cámara pulpar y esa cámara y esa pulpa cameral sea aliviada. Después veo si lo puedo terminar o no lo puedo terminar, pero mínimamente para poder hacerlo es así. ¿Lo puedo terminar ese día? Perfectamente. Perfectamente. Cuando me refiero a irrigación, medicación intraconducto, es irrigación, hipoclorito, sano, al alcance de todos los consultorios. El hipoclorito puede prepararse, pero también puede comprarse. Hay un hipoclorito de perejil, que es un frasco grande, color caramelo, que ya viene dispensado y es grande, entonces puedo sacar de ahí el hipoclorito hasta el final, no tengo que dar vuelta el frasco. Es bastante cómodo para tenerlo en el consultorio. Medicación intraconducto es importante. ¿Por qué lo pongo acá? Porque si yo, por una cosa u otra, no lo voy a terminar al conducto, no lo voy a terminar. Y viene el tema de qué le pongo al conducto. Entonces acá es muy importante. Si yo irrigue con hipoclorito, el hipoclorito tiene ventajas y desventajas. Pero entre las ventajas que tiene es que es un disolvente de la materia orgánica. Quiere decir que los restos pulpares que estuve trabajando los ha retirado. ¿Perdón? No. ¿Sigo? Sí. Bueno, entonces, ¿me hace falta poner algo más? No. Si era una inflamación pulpar, lo único que tengo es un sangrado, una hemorragia. Sí, pero no lo controlo. No. Lo que yo tengo que controlar es en la irrigación, esto lo voy a repetir varias veces porque es muy importante, que la irrigación sea profusa, pero no profunda. No se tiene que trabar la aguja en el conducto. No se tiene que trabar. Siempre tiene que ser con un movimiento como de picoteo en el conducto y no trabar. ¿Por qué? Porque si se traba la aguja y yo hago fuerza con el émbolo, produce una presión mucho mayor que la que tiene adentro la raíz y la que tiene adentro ese tejido. Con lo cual me va a producir una rotura de tejidos, tanto periapicales, porque me va
es como si estuviera soplando el periodonto, ¿sí? La medicación intraconducto es algo que tiene todavía sus idas y vueltas. ¿Por qué? ¿Se puede dejar hidróxido de calcio? Sí, se puede dejar hidróxido de calcio. Pero si vas a poner hidróxido de calcio y estuviste con hipoclorito, no le pongas clorhexidina al hidróxido de calcio, porque si no, no va a actuar ni uno ni otro. Para poder ponerle clorhexidina, hay que sacar el hipoclorito, hay que hacer un lavado con EDTA, una irrigación con EDTA o ácido triamino tetracético, para después poner el clorhexidina. Entonces, no, bueno, lo llevo con bidestilada. Perfecto, lo puedes llevar con bidestilada. Ahora, si llevas hidróxido de calcio al conducto, la siguiente sesión tenés que asegurarte de tener EDTA y hacer toda la irrigación con EDTA. ¿Por qué? Porque el hipoclorito, el hidróxido de calcio forma algunos claustros en las paredes dentinarias. Se adosa de tal manera que es difícil retirarlo porque no llegamos ahí con las limas como para poder aplicarlo. El ultrasonido es de mucha utilidad para sacar el hidróxido de calcio. Pero si a mí me queda resto de hidróxido de calcio, no me tengo que sorprender si al tiempo tengo como un conducto con una reabsorción. Porque ese hidróxido de calcio me llevó el pH, ese pH 12, me lo cambió de tal manera que después me sigue produciendo una necrosis. Entonces, sigue actuando, no es autolimitante. Entonces ahí se produce una cierta controversia porque ha sido durante años una medicación intraconducto de selección. Y ha dado muy buenos resultados, muy buenos resultados. Hoy se conoce que tiene que ser una medicación intraconducto con hidróxido de calcio, no puede pasar más de una semana, Se tiene que ser un protocolo de irrigación estricto. Y se tiene que hacer un cemento para cementar los conos, un cemento de tipo MTA, de tipo resinoso, de algo de que si eso sigue produciendo una necrosis, la reabsorción no me tome mi límite de trabajo en los conos. Bueno, entonces, eso si yo lo sepa. Ahora, si yo lo hago y lo termino, el sellado cameral se refiere al build-up que se hace mucho ahora, que es, termino la endodoncia en una sesión y no le voy a hacer ahora la implantación, pero yo no le voy a hacer perno. Bueno, ¿qué hago? Pongo flow, en cámara apuntar, en techo, previamente a tomar la placa sin sacar el aislamiento. Yo puedo tomar una placa prefinal para ver que me haya quedado todo como quisiera. Hago ese build-up, cierro esa cámara y luego le pongo cualquier Provis. Nosotros usamos mucho el Provis, ponemos teflón descontaminado, usamos mucho el Provis, no el Provis de Buta, que se sale de la nada, sino el Protoplas, que es baratísimo. Sí, sí. Acá lo voy a hacer sentir mal al doctor porque es de la época nuestra. Sí, cuando dijiste Protoplas casi me muero. Pero es muy barato. Lo vamos a despertar a los chicos ahora si les decimos que antes había 2 cementos, cuando usábamos 2 cementos, ¿era Harvard o Protoplas? Sí. Bueno,
Por suerte, Protoplas argentino sigue haciéndose y es muy barato y es un cemento que no se sale. Esto es para que uno lo sepa, ¿no es cierto? No es para decirle al paciente, porque si el paciente con la gota en pasta puede estar hasta el 2 de otoño, imagínense si le dicen que eso no se va a salir, no se lo hacen nunca más a la rehabilitación. O sea, esto es para nosotros, digamos, ¿no? Bueno, y la medicación analgésica depende de cómo fue ese manejo del dolor pulpar del paciente. A veces solamente se hace un monitoreo. ¿A qué se refiere el monitoreo? Que le decís, bueno, mira, mandame un WhatsApp si tenés algún dolorcito para saber si te voy a dar algo para tomar. Si no, acá no hay infección, no hace falta tomar nada. Entonces, ya pasamos lo pulpar. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora ya decidimos lo pulpar? Pero resulta que ahora la cosa se complica. De lo pulpar ya pasamos a las periodontitis. Clasificaciones de periodontitis hay muchas. Esta es una del doctor Berenholtz, que es muy interesante porque en realidad lo que hace es encontrarse las proximidades que tiene tanto la pulpa como el periodonto y por qué se dan estas respuestas o este tipo de patologías. Pero por suerte, si bien son un montón, pero por suerte, esas clasificaciones han ido como uniéndose a las nuevas clasificaciones. Y las clasificaciones de la enfermedad, de enfermedades periodontales y alteraciones periodontales y periimplantales del 2017, tanto americana, de la Asociación Americana, como de la Federación Europea, han ido como buscando la forma para que el clínico tenga una mejor orientación cómo tratar o dónde ubicar esas patologías. Entonces, no es que aquellas no existen más, no, granuloma, celulitis, todo eso va a seguir existiendo, sino que tenemos que ayornarnos a dónde tenemos esta patología. Entonces, que ya no es una patología ápico-periapical, sino es una lesión endoperiodontal, ¿sí? Y donde las clasifican como en dos tipos. Entonces, en una, donde tenemos que ver si hay fractura o hay fisura radicular, si se perforó la cámara pulpar, o si hay una reabsorción radicular externa, por un lado. Y las otras es, ya los pacientes periodontopáticos. Entonces, ya esos pacientes periodontopáticos puede ser con periodontitis o sin periodontitis. Y en esto coinciden en los grados, ¿no? El paciente que tiene una periodontitis puede tener una bolsa grado 1, grado 2 o grado 3. Y esto va a hacer que se agrave, ¿sí?, la consecuencia, ya sea del inicio del tratamiento, porque era una lesión de tipo grado 2, ¿sí?, donde tengo una bolsa más ancha, puede ser una bolsa oblicua y profunda, que es en una sola superficie dentaria. Pero ¿qué pasa si yo tengo una bolsa mucho más profunda, donde abarca más superficies dentarias? Entonces, ya tengo pacientes con una complejidad mayor. Entonces, yo ya tengo que pensar en un paciente que tengo ¿es una lesión solamente periodontal o es endoperiodontal? Y acá me da una respuesta que es periodontal, porque me deja una reabsorción. Fíjense, yo tengo una pérdida angular de hueso, y donde acá yo ya tengo
un NIC que ya evolucionó. Entonces, en esa clasificación periodontal, este paciente, yo lo tengo como un paciente que tiene un riesgo, un paciente periodontal con un riesgo. Pero en cuanto a la lesión endoperiodontal, es un paciente grado 1, grado 1. Es una bolsa profunda, pero periodontal. Yo puedo esperar y no hacerle la endodoncia. Hasta que uno se vaya como acostumbrando, hace falta tener uno y otro en conjunto. Entonces, cuando hablamos de patología, ¿sí? O de esta enfermedad ápico-pediapical, que en realidad se comunican, ¿sí? Entonces hablamos también de que puede haber una periodontitis reversible y puede haber una periodontitis irreversible. ¿Y por qué? Porque ese tipo de enfermedad puede ser infecciosa, traumática o medicamentosa. ¿Infecciosa cuándo? Es la que veíamos antes. Una pulpa que está necrótica me va a llevar a una periodontitis. Y esto puede ser con pacientes con periodontitis o sin periodontitis. ¿Sí? Entonces, ¿cuál puede ser? Con periodontitis y sin periodontitis. Por eso acá es importante determinar el grado, porque yo puedo tener una lesión periapical, pero si yo tengo un paciente con una periodontitis grado 3 y una pulpa necrótica, entonces yo acá tengo el combo. Si la pulpa no está necrótica y solamente está inflamatoria, solamente es una patología ápico periapical, pero de grado 3 infecciosa. Todavía la pulpa responde a los test. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bien. Traumática. Cuando hablamos de la sobrecarga de función, puede ser porque terminé un tratamiento o porque terminé un operatorio y no controlé la oclusión. Y en el caso de una endodoncia, porque hice una sobreinstrumentación, perdí el límite de trabajo que hablábamos recién, ese GPS, hasta dónde llego yo en ese foramen, en ese CSC, lo perdí, llevé limas amplias, con calibres grandes, como una 25, como una 30, deformé, y entonces ya no es que hago sobreobturación, que está mal escrito ahí, me falta una B, no es que hago una sobreobturación con cemento, no, yo derecho, paso derecho y yo deformé el CSC, ya el CSC ya no tiene la formita de conito, se me acabó la forma de conito, es un paralelogramo, lo deformé. Entonces ahí me va a dar una reacción periapical. Medicamentosa se refiere a la medicación intraconducto que muchas veces usamos en las endodoncias. En las endodoncias usamos hipoclorito, usamos EDTA, usamos clorexidina, usamos el EDTA es auto Autolimitante. autolimitante, entonces no tengo problemas de usarlo. Pero ¿qué pasa? Puedo extravasarme. Cuando recién hablamos de que la aguja se ajuste en el conducto, yo hago mucha fuerza con el émbolo y pasa esa presión. Entonces, no solamente es la presión, sino también la medicación que estoy pasando. Entonces, ojo con eso. Cuando yo tengo esto, bueno, acá está cómo lo resuelvo, periodontitis reversible, alivio o ajuste de oclusión. Puede ser que dé un AINES. Eso lo evalúo de acuerdo a cómo está el paciente, cómo llegó el paciente. Si vino a hacerse una cosa y de paso me comentó eso, quizás pueda monitorearlo, no darle, porque a veces el darle algo para tomar y no controlarlo, el paciente sigue tomándolo porque total no le hace nada, lo tomo, ya está, ando bien, me olvido,
y nosotros no lo controlamos. En cambio, cuando uno le dice, avísame cuando te empieza a molestar, el paciente se acostumbra a volver a llamar, no la llamada de urgencia. Ujú. Y en la periodontitis irreversible, sí o sí, ¿sí? Cuando es en el caso de la infecciosa o en el caso inclusive de la medicamentosa o la sobreinstrumentación, implica que yo voy a tener que hacer la apertura. Podré desobturar lo que más pueda, podré eliminar toda la necrosis. Si yo tengo una necrosis con un proceso periapical agudo, yo lo puedo terminar en esa sesión. Si yo tengo un proceso, una periodontitis apical crónica, reagudizada, que está fluctuante, perdón, no que está fluctuante, sino que está indurada, que no tengo una fístula, ¿sí? Y que cuando yo empiezo a trabajar, a hacer la apertura, esa irrigación, no puedo parar no puedo parar la contaminación que sale del conducto. Entonces yo ahí hago una vía de acceso, ya sea por la bolsa, para que termine de eliminar por la bolsa, y en ese conducto le pongo irrigo, dejo que a veces se deja un líquido, un contenido sanguinoliento y como entre purulento y sanguinoliento, se deja un teflón y se pone y se tapa el conducto para otra sesión. Sí, sí. Y si se hizo, se habilitó por la bolsa, entonces elimino por la bolsa y no necesito nada, solamente que el paciente se cepille, que use un cepillo suave, que use un unipenacho, pero que se cepille. Y si no puedo hacer por la bolsa porque no tiene pérdida y no tengo una bolsa viable y lo tengo que hacer en fondo de surco, con un bisturino número 15 hago el fondo de surco. Bien. Y alivio allí. Puedo poner un dren o no. El dren es una T en goma dique o en goma descontaminada, por supuesto, donde las patitas de la T quedan en la sutura y la patita de la T, o la parte más larga de la T, queda hacia afuera para poder retirarla. Bien. Y eso me asegura a mí que ese tejido está en permanente oxigenación, o que vuelve a salir. Perfecto. Vean, volver anterior un segundito. Tengo una preguntita. Dime. Cuando yo tengo una patología ápico-periapical grado 3, el paciente es sucio, es periodontopático. ¿Vos qué recomendás? Además de la sesión endodóntica, ¿yo le puedo tratar la bolsa en la misma sesión aprovechando la anestesia? Fantástico, gracias por decírmelo, porque en realidad ese paciente, cuando le hacemos el tratamiento de conducto, aprovechando la anestesia, el bloqueo, sí, la anestesia, ahí eliminamos y descomprimimos para encontrar un tejido un poco más sano en el espacio periodontal. Así que sí, gracias. Gracias porque eso es importante. Clarísimo. Muy importante. Profe, perdón, sí. Tengo una pregunta. Recién cuando dijo como que, por ejemplo, nosotros dejábamos el conducto y lo obturábamos con teflón y dejábamos ese contenido sanguinolento, ¿no corremos el riesgo de que, por ejemplo, después la corona quede pigmentada? ¿O se puede tratar de alguna manera eso? La corona puede quedar pigmentada, seguro, pero la sesión siguiente vos tenés que usar hipoclorito y EDTA. Acá es importante, voy a aprovechar tu pregunta, porque a veces la pregunta es, ¿no se puede dejar abierto? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el contenido en saliva de las bacterias que tenemos en saliva
no son las mismas que la de conducto. Claro. No son las mismas que tiene el periodonto, incluso. No siempre vamos a encontrar en una necrosis, en una necrosis y abriendo, vamos a encontrar todo lo que encontramos en una bolsa, Claro. con respecto a bacterias. Entonces, es por eso que se aísla, se hace irrigación, se hace un protocolo de irrigación, se puede hasta incluso preparar toda la endodoncia. Lo único que no se hace es poner el cono final. Claro. Y se hace una torunda con el teflón y se pone provisorio. Bien. Cuando el tejido sanguinolento, siempre, en esto puede que se comprometa el color o el matiz del lienzo. Pero también tenemos que ponernos nosotros un chaleco de realidad. Entonces, ¿cuál sería el chaleco de realidad? Mire, mi suegra, mi suegro querido, yo salvarle el diente, no lo va a extraer. Vamos a tratar de que quede el mejor tono posible. Pero acá, todo el contenido que hubo, porque usted tenía miedo, porque sin juzgar, cada uno sabe por qué llegó a ese momento. Lo que nosotros no podemos hacer no es juzgar, es simplemente decir, no prometer que le va a quedar blanco como la luna, o como un marfil. Claro. ¿No? Entonces, eso es importante porque nosotros estamos acostumbrados a que como es una profesión de servicio, creemos que le tenemos que dejar el diente como si hubiera recién erupcionado. Y no, ese diente, yo por ahí digo una palabra y mezclo, ese diente ya tiene amortizado bastantes asados ya, ¿no? Entonces, bueno, vamos por algo, ¿no? Claro. Entonces, en eso. Es un poco para que se vayan despertando. Bueno, entonces, fíjense, patología pulpar, patología periapical. Yo, ¿qué veo cuando veo una placa? Es re importante interpretar qué veo. Recién hablábamos o decíamos cámara, conducto, contenidos diferentes. Yo en cámara voy a tener contenido celular que es defensivo. En conducto tengo menos células, más fibras. Entonces, cuando hablan y este conducto están calcificados, no, los conductos no se clasifican, se clasifica la cámara. Acá, fíjense, tengo cámaras que están impecables y acá ya tengo cámaras que están desbordadas con agujas. Y este paciente siente dolor, pero también tiene un componente periapical, ¿no? Tiene un componente periapical. Fíjense, es un paciente joven y ¿dónde están las crestas? Tendrían que estar un poquito más sanas, a mi criterio. No sé, doctor, ¿usted qué dice? Pero, y este paciente puede confundirnos. Un diagnóstico diferencial. En esto es casi el corte del peluquero diario, ¿no? Es como que nos pasa muchas veces. Miren, y me duele, ¿cuál? No sé, me duele. Y entonces yo digo, pongo la sonda periodontal, tengo una pérdida de inserción, tengo un NIC de más de 4. ¿Oh? Sí. Estamos en problemas. Por distal, más de 5. Bueno, estamos con una periodontitis. Claro. Bueno, ¿qué me determina? Y los test de excitabilidad a mí me ayudan un montón. El radiográfico no es determinante. Yo no puedo decir, y su dolor es periodontal. Claro. No, tengo que hacer el test, porque acá puede estar doliendo esto y no lo periodontal. Vale aclarar que lo periodontal, el dolor pulpar, es el dolor que viene con la cara hinchada, con la cara deformada,
que viene ya. Haceme algo ya y punzante que le pincha y sabe prácticamente cuál es el que le duele. A diferencia del dolor periodontal, que no sabe cuál es el que le duele, y es un dolor sordo. Es más sordo, más lento, el paciente viene acostumbrado, pero te pega una piña si no se lo sacas también. ¿No? Perfecto, sí, sí. Vuelvo a repetir un poco esto para que incorporemos cómo es esta clasificación de las lesiones endoperiodontal. Un paciente con una fractura, con una fisura, es un paciente endoperiodontal. Porque si es una fisura, no la vas a saber interpretar. Y voy a tener una pérdida. Y voy a tener una pérdida periodontal. Entonces, incluirla es importante. Un paciente que tiene una perforación en la cámara pulpar, ¿por qué? Y porque le hicieron la endo y un conducto, no era el conducto, encontraron los otros, pero eso quedó abierto. Eso va a traer cola, va a traer dolor. Y probablemente traiga una reabsorción, tanto en una perforación de cámara pulpar, tanto en una deformación del límite del CDC. Como así también pacientes que tienen periodontitis, ya sea con periodontitis con grado 1, 2 o 3, o sin periodontitis, pero también grado 1, 2 y 3. ¿Qué es lo importante o qué se nos presenta en el consultorio todavía que no lo podemos como aunar a esto? Es que sí o sí vamos a tener abscesos dentro del agudo, vamos a tener abscesos crónicos reagudizados. Entonces, fíjense, yo acá tengo una fractura y una perforación de la cámara pulpar. Y este paciente ya está reacostumbrado. Ya tiene un proceso de reabsorción en el conducto palatino. Se ve solamente el tercio apical, el tercio medio del conducto palatino no se alcanza a visualizar más exactamente. Fíjense, en este, por ejemplo, en este 7, el conducto palatino o la raíz palatina es esta. El conducto palatino se ve hasta acá. Fíjense, yo un poco lo muestro para que vean la diferencia. Y el paciente estaba reacostumbrado porque no se quería cambiar la corona, porque seguía con la corona, bueno, pero sí, o que sí, que acá, que allá. Y esto sigue, pero esto se achicó. Se lo trató, y ahí se achicó. Es para seguir controlándolo. El paciente seguía con dolor. Esto trajo aparejado que pica de acá, que terminó en una endodoncia. Mira. Entonces, bueno, son algunas de las cosas que nosotros tenemos que resolver. ¿Cómo hacemos ese diagnóstico diferencial? Muchas veces no lo hemos hecho nosotros al tratamiento. ¿Y qué le vamos a decir? Uy, qué animal acá, ¿cómo le hicieron? No, mirá, lo que hay que resolver es esto. Tenemos una corona que está sobrepasada y que radiográficamente lo veo así, pero clínicamente no te lo puedo decir. A veces hay un paciente que por otro lado te manda la placa y te dice, decime qué tengo. Yo con esto solo no puedo decir eso. Yo tengo que verlo y tomar la sonda periodontal, medir cuánto es el espacio que tengo, porque yo todavía tengo hueso acá. Quiere decir que si yo esto lo mejoro, esto puede mejorar. Y acá se hará una radiostomía y se puede quedar. Hay distintas soluciones, ¿no? Entonces, y todo esto se podría haber previsto antes de que se haga esta caries. Pero obviamente, fíjense, cuando hablamos de criterios preventivos, si yo tengo una corona desbordada, acá me va a producir
A mí me sale antiguamente empaquetamiento, pero sé que no es empaquetamiento. Pero una retención de placa que el paciente no va a poder retirar. Y si es un paciente que además no pasa hilo, bueno, tengo bingo completo. Está bien dicho, empaquetamiento e impactación es lo mismo, se entiende. Bueno, gracias. Perfecto. Bueno, gracias. Entonces, y ahí yo lo hago. Sí, y voy a lo que es la periodontitis apical. Entonces, bueno, hago la endodoncia y el paciente sigue con dolor. ¿Qué voy a desarmar la endodoncia? No, la endodoncia está bien, además hice un PAF. PAF es la extravasación no del cono, fíjense por acá termina, sino de cemento. Hubo una buena preparación, acá hay una pasta provisoria, acá hay teflón, que por supuesto no pasa. Entonces sigue habiendo la impactación o empaquetamiento. Y ahí viene la parte que decimos, che, ¿habrá sido necesaria la endodoncia? Claro, claro, claro. Porque cuando ya pasó y el paciente sigue, el paciente también no come vidrio, dice, no se me pasa. No voy a seguir haciendo endodoncia, ¿no? Entonces, es ver a veces este causante, porque esto puede llevar años. Y entonces, si yo elimino la causa, puede que lo pueda resolver. Entonces, un absceso alveolar agudo, en la radiografía, yo puedo tener una imagen de ensanchamiento del ligamento. Y la puedo tener y puede que no. En el absceso dentoalveolar agudo, reagudizado, yo tengo ya una radiolucidez bien marcada. Sí. Entonces, ¿y qué se da en los dos? El dolor intenso, ese dolor sordo, un edema, adenopatía, fiebre, pero no es la cara de las caricaturas que vienen con la muela así hinchadas, sino es ese dolor más como que se agarra en la cara, pero no la tiene hinchada. Y vos decís, no, te veo hinchado, pero no tanto. Entonces, eso es la adenopatía, ese edema, la zona fiebrada, pero incluso con fiebre a nivel general, con aumento de la temperatura. Hay sensibilidad a la percusión, a la palpación. Hay un paciente que está como resguardado. Yo lo comparo del paciente que viene con el absceso dentoalveolar agudo y al paciente que viene, el que veíamos antes, de la pulpitis irreversible abscedosa que tiene que lo saque ya. Son dos dolores y dos pacientes diferentes. Ese paciente de la pulpitis que quiere que le saque el dolor ya, está desesperado y hace cualquier cosa. Con tal de que se lo saques, te abre la boca, ahí te dice, ahí sacan, vos le pones anestesia y te adora. El paciente que tiene el absceso dentoalveolar agudo quiere que vos se lo hagas, que le saques el dolor por hipnosis. O sea, si vos de alguna manera no lo toques, pero se lo saques, él no se va del consultorio. Entonces es un paciente difícil de tratar. Es un paciente difícil. Muchas veces el momento de la urgencia es, ¿qué fue lo último que tomaste? Y tomó lo que le dio el farmacéutico, el hijo, la nuera, el vecino, el novio, la novia, no sé.
¿Todo el mundo? Bueno, ¿hace cuánto? Entonces, no, lo tomé esta mañana cuando desayuné. Ya pasaron 4 horas y es un paciente ASA1 o un paciente que no tiene una minusvalía cardíaca, debajo de la lengua, ketorolaxo lingual y esperando un ratito. Y yo voy preparando el consultorio mientras el paciente se relaja un poco. Eso me va a ayudar a mejorar el momento del bloqueo de la anestesia, que la tengo que hacer a distancia, ¿no? No la puedo hacer en la zona. Y así voy a ir revisando. Obviamente tengo que preparar a los dos pacientes los preparo, nada más que hay uno que es como más rápido, porque uno puede hacer una apertura de cámara con una piedra redonda y le avisas, mira, te va a doler, y caíste y empieza a pasar. Y al otro le va a costar un poquito, porque vos quizás tengas que usar una sonda periodontal, quizás tengas que usar la sonda periodontal y abrirle si está hablando y si está en una de las primeras fases del flemón, ablandarlo, hacerle serruchos con agua tibia si es necesario, y hacer una punción para que una vez que te deje eso, abrir el diente, porque no siempre, acá vale la pena también decirlo, en ninguno de los dos casos se les ocurra usar un contraángulo. Claro. Acá hay que usar turbina para Claro. que sea rápido y para que no tenga el nivel de torque. Claro. Entonces, eso que va despacito y genera calor, el paciente lo enferma. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces, en eso los dos coinciden, los dolores, el edema, la sensibilidad, y que es una pulpa necrótica. ¿Sí? Una pulpa necrótica, o puede ser que haya tenido un tratamiento de COVID. ¿Qué se hace? Bueno, es la apertura, la preparación quirúrgica, el drenaje endodóntico y o quirúrgico si es que tengo que abordar la bolsa. Y de acuerdo a qué contenido saquemos de ese conducto, es que hacemos una medicación intraconducto, preferentemente hipoclorito. Si quieren hacer una mezcla, mezclen EDTA y hipoclorito. El EDTA es un ácido, es un quelante, es autolimitante. Entonces, si yo removí y hay dentina removida, eso me deja como más abierto los conductillos dentinarios y el hipoclorito va a actuar más sobre ese líquido purulento, ese contenido purulento. Ajuste de oclusión, medicación antibiótica y analgésica. Aquí sí doy medicación antibiótica si yo no terminé el conducto. Sí le doy medicación antibiótica para que a la semana yo lo termine. Bien. A la semana lo termino. Si lo puedo terminar en ese momento, fantástico. Y le doy una medicación antibiótica. Esa medicación antibiótica tiene que ir con una dosis de ataque. Tiene que ir con una dosis de ataque. Yo saqué el nicho, ¿sí? Ese rincón purulento, ese nicho purulento que tenía la raíz adentro del conducto, lo liberé. Lo dejé limpito, lo obturé y ahora don periodonto se encargará de resolver. ¿Con qué lo voy a ayudar? Una medicación antibiótica. ¿Qué tipo de medicación? Un antibiótico, un beta-lactámico básico. Bien. Básico. ¿Cuál es el básico? Amoxicilina, de 500 miligramos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hacemos en endodoncia, todos los irrigantes son bactericidas. Entonces, yo necesito que el organismo me resuelva eso, pero no que me lo
me engañe con que está resolviendo algo. Entonces yo darle una amoxicilina más un ácido clavulánico no es pertinente para este momento, porque yo ya lo tengo resuelto. Yo ya tengo resuelto el tratamiento, lo terminé. Entonces, puedo dar una amoxicilina con una dosis de ataque de 1 gramo en el consultorio. En el consultorio. Una dosis de ataque, no en el consultorio, bueno, ya mismo llegas a tu casa y te tomas 1 gramo. Y a partir de ahí, cada 8 horas religioso, 500 miligramos. ¿Cuánto? 5 días. 5 días. Y yo lo cito al 7º día. Si no lo terminé, entonces le doy la medicación antibiótica y lo dejo 7 días con el antibiótico. ¿Entendió? Bien, bien. Entonces, cuando hablo de farmacología, ¿qué tenemos que pensar? De ser cautelosos con el tema del antibiótico, porque tenemos que ser nosotros los que evitemos la resistencia bacteriana. Eso se lo dejemos al doctor que hace las cirugías, al doctor que hace las cirugías periodontales, las perimplantares, que sí necesitan beta-lactámico más selectivo, como puede ser el ácido clavulánico o un metronidazol. Si yo trabajé un conducto y pude conformarlo, irrigarlo, y cuando me refiero a irrigación es no con la agujita, con la jeringuita de tuberculina, una jeringa de 5 centímetros cúbicos con una aguja de 25 gags, por lo menos, una agujita chiquita. Puede ser la aguja de tuberculina, la aguja, pero no la jeringa, porque si no, ahí no hay nada. Claro, Entonces, ahí es lo importante. ¿Por qué? Porque yo estoy llevando, con esto, realizo el acceso de los conductos. Con la lima 10, que es esta violetita, esta lilita o violetita, puedo pasar y pasar a través del conducto para asegurarme que llegue el hipoclorito. Estas son limas motorizadas de giro continuo, pero lo hago con las otras limas, o como me lo explicaron, no importa, no importa. Lo importante es que yo use una jeringa de 5, una aguja pequeña. Acá tengo las de Kim, pero pueden comprar en cualquier farmacia las agujas, las jeringas de 5 centímetros cúbicos y una aguja como las de tuberculina. ¿Sí? bien. Y ¿qué usamos siempre? Lubricante. El lubricante este de Tedekim es la glicerina, la de la farmacia, no vaselina. Glicerina. ¿Por qué? Porque la glicerina es hidrosoluble, o sea, que si yo paso hipoclorito, con lo que quiera irrigar, la glicerina se me viene. Perfecto. ¿Sí? No es contaminante, la glicerina de por sí es un antibacteriano. Está en la categoría de los antibacterianos. Entonces, no se me va a mover de ahí si yo use la vaselina. Obviamente, cuando uso es muy poquito lo que uso. Con unas gotitas es suficiente para que yo pueda pasar las limas por la glicerina. O a veces usar la pinza de algodón y levanto una gota de glicerina que puse en el vasodapne y la llevo al fondo. Este es el frasco grande de té de Kim. Entonces, para hacer un repaso de los analgésicos, ¿qué usamos? En endodoncia lo que más usamos son analgésicos. Sí, sí. Entonces, y antiinflamatorios. Y antiinflamatorios no esteroideos, por eso hablo de AINES.
y haciendo un poquito de recuerdo, ¿cuánto es de los que usamos? Paracetamol, ibuprofeno, naproxeno y fluriprofeno son los que más usamos. Sí, tal cual. Diclofenac, los pacientes toman diclofenac, pero chochos, ellos siempre toman diclofenac porque se los indican, porque les dan, pero porque se los dan. El diclofenac no es en el caso nuestro importante, porque nosotros no necesitamos que descomprimir el hueso. Nosotros lo que trabajamos es por dentro de la raíz. Claro. Entonces, mientras yo tenga algo, como puede ser un complemento de paracetamol, ibuprofeno o fluriprofeno y un paracetamol, uno cada 8 horas, cada 12 horas, y siempre que lo doy, es muy importante cuándo empieza y cuándo termina. Siempre. Cuando yo doy un analgésico, yo tomo un paracetamol, bueno, un paracetamol de 500, no importa. Sí importa, porque sos vos el que estás indicando, y sos vos el que le estás enseñando a tu paciente. Sí, Entonces sí. le decís, toma un paracetamol cada 8 horas por 48 horas. 2 días, sí. Y después no tomas más. Llámame cualquier cosa. Entonces le das una dosis de paracetamol de 500 miligramos cada 8 horas por 2 días. A los 2 días, el tercer día ya no toma más. Si no le dolió, ya no te va a dar, no te va a llamar. Y vos sabés que por 2 días ese paciente está. Y después anduvo bien. Si no estuvo bien, te va a llamar. Claro. Entonces vos ahí revisás si lo tomó bien, si no lo tomó bien, revisás qué podés hacer. Y para repetir un poquito, que nosotros armamos una mesa bien, tenemos una mesa bien armadita, qué sé yo, y después termina siendo así, un zafarrancho de cosas que está todo tirado, que el clip de la placa, la goma, y para dónde están las cosas. Esto es así, esto puede pasar. El tema es que yo en el inicio sepa para dónde voy. Entonces, si yo voy a tratar una pieza dentaria, mínimamente tengo que conocer cuál es la anatomía de esa pieza dentaria que voy a tratar, más allá del diagnóstico. Si yo voy a hacer endodoncia, tengo que saber de anatomía. Y hoy por hoy, anatomía la tienen en el celu, chicos, bajan lo que tengan de contenido de anatomía, lo tienen en el celu. El paciente le dice, bueno, esperame un ratito, quiero ver. Es como cuando indicás una antibiótico terapia. Nosotros no tenemos que sabernos de memoria todo. Podemos consultar a un médico. Es mejor hacer las cosas bien que hacerle creer al paciente que sabemos y no sabemos. Claro, claro. Entonces, no pasa nada, decir, a ver, déjame ver, porque esto que veo en la placa no lo veo bien. Y vas y lo chequeas. Por favor, háganlo. Es algo que quizás antes no se lo decíamos a los alumnos, pero hay alguna cuestión ahora que tiene que ver con la forma en que hacen los trayectos, la forma, no sé, de los aprendizajes, en que los aprendizajes son más a través de multimedia, y cuestiones que se van a encontrar con que quieren aprender a hacer un endodoncia en molares, pero no saben cómo es el molar. Claro. Lo aprendieron en primer año, bueno, hay que repasar. ¿Sí? Y después, si yo tengo la anatomía clarita interna, mira, la mesa, ponela como quieras, mientras esté todo estéril. Pero si vos querés poner la caja, si te gusta usar una caja chiquita, si te gusta usar eso como vos quieras. Lo vas a hacer con motor, lo vas a hacer sin motor, como más te guste, ¿sí?
¿Por qué? Porque nos pasa esto. Entonces este paciente de vuelta por un montón de lugares. Que sí, que era, no, porque tenía periodontitis. Sí, es cierto, tenía periodontitis. Era muy joven y tenía periodontitis. Pero francamente tenía un problema pulpar. Claro. Ahora, ese 5, miércoles, que había que ser rebuscado con los 5 con tres conductos. Pero mínimamente, este está muy rebuscado. Puede pasar esto. Esto puede sorprender, pero no puede sorprender que un 5 tenga 2 conductos. Claro. O que un 4 tenga 3 o 2. Lo tenemos que saber. Repaso de anatomía. Endodoncia. Si sé de anatomía, la endodoncia la voy a tener más en el bolsillo. Voy a tener un capítulo más. Bueno, bibliografía que me pareció interesante para sumar, criterios de mínima, de invasivos menores. Puedo salir ya de acá, ¿no? Sí, sí. Criterios para tratar de hacer una endodoncia mínimamente invasiva. Es lo más nuevo. Pero si no sabemos la anatomía, nos llevamos puesto todo. Y la odontología crece a pasos agigantados. Agigantados en el sentido de que hay la llegada de todo lo que es escaneo en 3D, también hay un escaneo para aperturas en 3D. Entonces, pero si yo no sé de anatomía y estoy mal, o sea, no vamos a hacer monos con navaja. Es un dicho viejo, pero sigue siendo de un día. Entonces, está fantástico hacer cosas nuevas, está buenísimo incorporar cosas nuevas, pero básicamente lo que aprendimos en la facultad de anatomía, de endodoncia, la parte teórica, yo entiendo y sé que por ahí hay una cierta disconformidad cuando llegan a PPS porque no han tenido, hay alumnos todavía ya pasada la pandemia, ¿no? Que tienen hecho con suerte 4 endodoncias, 5, entonces tienen que hacer PPS y es un problema. A mí me preocupa y tratamos de pasar todo lo que más se pueda, pero sí les dan la teoría, porque de hecho, yo no sé, Agustín, si sabías, endodoncia todavía no empezó la parte clínica. Sí, sabía. Empieza después de julio, creo. Sí. O sea, todo esto es teoría. Y hay una sola endodoncia en la carrera. Entonces, bueno, pero a no desesperar, porque la parte teórica está. Pueden leer, pueden preguntar y también todo lo que puedan hacer de cursos reconocidos, ¿no? Cursos reconocidos, que hay muchísimos cursos gratuitos que da el colegio odontológico, los da la facultad de endodoncia, háganlo. Porque la endodoncia es un camino de ida y hay muchísimos especialistas en endodoncia que les van a sumar mucho conocimiento. Así que no se queden con que me lo dijo la doctora, no. Ustedes vayan, pregunten, saquen libros de endodoncia,
no, si les gusta, abórdenla, no le tengan temor. Es uno de los trabajos que más reclamos tiene, o más demanda tienen, apenas se reciben, porque es la demanda de la urgencia. Entonces, no es papa caliente, yo no hago, a mí no me gusta, no, pero mínimamente una urgencia hay que hacer. Entonces, claro que sí. Bueno, esto es una parte, doctor, si en algún momento quiere que hagamos algo de protocolo, pero me parece que para no hacerle matetes, esto como lo que ellos querían en realidad con el tipo de la patología y demás, para no mezclarles tanto. Y el tema, no sé. Perfecto. Ya en otra oportunidad, cuando tengamos los recuperatorios, vamos a afianzar un poco más conocimientos nuevos, pero para lo que sea necesario en este momento para ellos, me encantó, me pareció fantástico. Sí, una sugerencia a los alumnos, tanto que aclaraste bien didácticamente los pasos, que usen aislamiento absoluto, por favor, en todo medio contaminante, porque yo lo veo pasando en sala y me entristece muchísimo que se trabaje sin aislamiento. No está bueno. Sí, voy a aprovechar para dar dos cositas. El aislamiento, la endodoncia se considera viable si el CLAMS se puede poner, porque es con aislamiento. Endodoncia es aislamiento. El diente no se puede aislar, no es endodonciable. Claro. Directamente. Eso por un lado. Porque, y hay muchos casos de urgencia en que no, es que le dolía, entonces solamente probé para sacarle, y el paciente no sabe, el único culpable si se traga una lima es el odontólogo. No hay cómo salvar. Esa es una. Y un error que tienen, que también se ve en el odontólogo, en endodoncia no se prepara tanto con Gates, o sea, no, pero por ahí algunos sí. Pero sí lo he visto en chicos preparando pernos, que usan el contraángulo y queda puesta la Gates o la de piso. Sí. Eso va directo al codo. Sí. Entonces, si buscan textos, lo van a ver en fotos, les aseguro, van a ver en fotos con un pulmón, con una lima, van a ver, o sea, uno no se los dice por ser alarmista, antipático ni alarmista, tal cual. Así pero, que tal cual. Sí. Chicos, ¿alguna pregunta tienen para hacer? Yo tengo una pregunta que por ahí quizás es media tonta, pero nunca estuve segura porque a veces me hacían hacer, por ejemplo, la apertura y después aislar, o aislar antes de hacer la apertura, y la verdad que no sé con qué criterio o si siempre tenemos que hacer la apertura con el aislamiento absoluto. Bueno, Carolina, dos cosas. La pregunta más tonta es la que no se hace.